mismo la Super 7. Bien, estamos de vuelta. Estamos en conversación con el ingeniero Ramón Alburquerque, que ha anunciado esta mañana su determinación de buscar la candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Moderno. José María Reyes, adelante. Ingeniero, usted ha comenzado a analizar la visita de la señora Wendy Sherman, que es subsecretaria de Estado de Estados Unidos, pero a mí me llama mucho la atención, ingeniero. Nosotros tenemos varios años en un embajador en República Dominicana, que el gobierno dominicano le ha dado un tratamiento a funcionarios de segunda y tercera categoría de la embajada como si fueran embajadores. Y usted cita ahora el tratamiento que debería darse a esa persona que nos va a visitar. Pero además he observado una fuerte presión de parte de Estados Unidos hacia el gobierno de República Dominicana con relación al tema migratorio, sobre todo al problema haitiano. El gobierno tiene una posición o ha presentado una posición clara en los escenarios internacionales de que la solución del problema haitiano no está en República Dominicana. La solución debe darse en Haití, pero Estados Unidos sigue dando muestras de presión hacia la República Dominicana, al parecer para que cambie la política frente al tema haitiano. Pero además, observamos que hace apenas 1 o 2 meses el gobierno envió un proyecto al Congreso Nacional con relación al tema migratorio que parecía desdecir un poco su política frente al tema haitiano. Tuvo que retirarlo y se dio un plazo de 45 días que, si no me equivoco, se ha vencido. Entonces, a mí me gustaría saber, hay otras tantas señales que pudiéramos citar, pero para no abundar y no alargar la pregunta, me gustaría saber de parte suya, qué análisis ha hecho y qué está pagando República Dominicana. ¿Estamos pagando la decisión en un momento del gobierno dominicano de establecer relaciones diplomáticas con China, o qué es lo que pasa en función de lo que usted entiende como experto en geopolítica y política criolla, etcétera, etcétera? José Reyes, República Dominicana ha sido tomada como un escenario de experimentación por parte de Estados Unidos. Lo primero fue, y tengo mucho respeto por la elección sexual y todo esto, de enviarnos a nosotros como un laboratorio a ver cómo reaccionaban los pueblos. Toda una pareja de homosexuales, masculinos. Tal vez estén buscando una pareja de homosexuales femeninos ahora, para enviarnos. Y esto lo digo con respeto a la elección sexual. Pero si querían dar un golpe definitivo para el trato igualitario a los sexos, ¿por qué no escogió a España o a Francia o a China o a Rusia? Nos están tomando a nosotros, y esta no es la primera vez. Cuando salió del país, antes de venir Hans Hertel, Linda Watt pasó 3 años siendo encargada de la embajada. ¿Por qué? Si República Dominicana es lo único mostrable que hay en el Caribe, y lo digo con toda sinceridad, porque en el Caribe y Estados Unidos, que le gusta mostrar, son países en curso de prosperidad y con democracia. No pueden mostrar a Cuba, el que ellos han triturado. No pueden mostrar a Haití. No pueden mostrar a Puerto Rico, que es parte de su imperio. Bueno, Jamaica con sus tantos divinos problemas, o las pequeñas islas. Entonces, deberían darnos a nosotros un trato exquisito. ¿Por qué? Porque tal vez somos, si ellos quieren exportar su sistema democrático, que no es de ellos, es de la racionalidad humana, pienso yo. Si quieren mostrar que la democracia tiene algún éxito, debe ser con República Dominicana, dándonos un trato más digno, no estrujándonos tantas cosas, porque la indiferencia ante Haití es casi un castigo a República Dominicana, porque no es solo que aquí haya 1,5 millones, 2 millones de indocumentados, que en parte es culpa por la corrupción militar, la corrupción de los gobiernos dominicanos, que dejan pasar cualquier cantidad por 10,000 pesos, por 15,000. Al lado mío, alguien tuvo que pagar 32,000 pesos por una persona para que se la trajeran aquí. Wow. Entonces, si estoy hablando con datos,
Y si quiere el DNI, cosa que venga, yo lo voy a mostrar. Entonces, y por eso que estoy tan indignado que me cojan mi país, el tuyo, el de nosotros, para hacerle la peor de las traiciones. Entonces, no es solo la cantidad de indocumentados que hay aquí, sino que eso deprime los salarios. ¿Por qué la gente tiene que irse a que se los coman las víboras, los pumas, los leopardos, cruzando todas estas selvas? Porque no, el haitiano viene desesperado aquí a trabajar por lo que encuentre. Pero el dominicano, que es de aquí, quiere tener una vida para prosperar con su familia. Tal vez un haitiano encuentra bien que le paguen 1.200 pesos como albañil, pero tal vez un dominicano no se quiere condenar a eso porque nunca va a prosperar. Entonces mejor arriesga la vida. Sí, claro. Entonces fíjese cómo una cosa encadena a la otra. Y entonces el sistema salarial dominicano es un puro desastre. 17 salario mínimo. Y entonces ahora es que los policías vienen a ganar 20,000 pesos. Cuando al que le pedimos que nos cuide. Entonces, sí, yo pienso que ha habido mucho falta de asumir la responsabilidad que le corresponde a Estados Unidos. Yo, presidente, le escribiría una carta con esa señora Warren que viene aquí al presidente Biden. Presidente, somos sus amigos. República Dominicana tal vez sea un buen ejemplo de lo que podemos hacer humildemente con la democracia y el libre juego de la libre empresa. Pero nos han dejado solos, ni siquiera la ONU, y usted no nos ha respaldado en esto, de tomar una decisión para pacificar Haití. Hablar donde duela, poner el dedo donde duela, con el debido respeto, sí. Pero tiene que ser así. República Dominicana debe dejar de ser menos sumisa con Estados Unidos. O entreguista. En eso hay que reivindicar a Balaguer porque no todo fue malo. A Balaguer, que cuando se sentía herido ponía hasta a esperar horas al embajador de la potencia más grande del mundo. Él no tenía cita. No tenía cita. Y eso tenemos que rescatarlo aquí. Tenemos que rescatar lo mejor de quien sea. Ingeniero, vamos al PRM. Vamos al PRM. ¿Cómo debería darse el proceso de escogencia de candidato? El PRM tiene mañana una reunión y ha dicho que el propósito de esa reunión es para decidir varias cosas. Ahí van a hablar de alianza, van a hablar de reserva de candidatura, van a hablar del proceso. El 14 vence el plazo que ha dado la Junta Central Electoral, el 14 de este mes, para el método de elección de candidatos a todos los niveles, nivel municipal, nivel congresual y presidencial. Le pregunto a usted que está anunciando su competencia, usted que está entrando a la carrera y lo va a formalizar el anuncio el próximo domingo, le pregunto sobre eso. ¿Cuál debería ser el método para usted más democrático y más puro para la escogencia de candidatos en el nivel presidencial? Yo recuerdo cuando en el 2018 celebramos la gran primaria interna del PRM y nos tardamos mucho tiempo, ya iba por mes y medio, 2 meses, te oí a ti mismo decir en hoy mismo, pero si el único partido que ha hecho una primaria para renovar su dirección, es decir, el único partido que ha ejercido la democracia, porque el Partido Reformista no lo hizo, el PLD tampoco, han reconducido su dirección sin pisar base. Y entonces, si el PRM lo hizo, ¿por qué no dan los resultados? Y eso nos golpeó mucho. Yo llevé esa misma cuestión tuya a la dirección ejecutiva y yo puse, mire, aún nuestros contrarios, así mismo yo lo dije, aún nuestros contrarios están elogiando el proceso de la primaria, pero están pidiendo resultados. Es decir, que usted no me veía como un comentarista independiente. No, pero te estoy diciendo la verdad. Además, usted sabe que uno usa recursos oratorios. ¿Y qué le respondieron entonces? No. ¿Qué se hizo?
hacer los arreglos inmediatos, llamar al presidente de la comisión organizadora de las convenciones, que era el doctor García Ramírez, y darle instrucciones que en una semana tenía, y se acuerda que a la semana se montó la convención de proclamación de candidatos electos y no se había hecho, y nunca lo dijimos, y voy a decir hoy por qué. Es que en el 62% de los municipios hubo tanto conflicto que la comisión organizadora de las convenciones tuvo que disolverse sin poder resolverlo. Entonces luego, pero en el 62% del país, el partido quedó en el aire. Entonces, las nuevas autoridades que sí habían sido electas sin problema, porque Paliza sacó 73, Carolina como 70 y tanto, entonces ahí no había problema. Entonces, cuando se reunió la dirección ejecutiva, el propio presidente Paliza dijo, pero lo único que podemos hacer, porque no podemos hacer otra convención, para dar al país una dirección del partido completa, es escoger 3 personas por encima de toda duda, en quien confiemos todo y darle plenos poderes, y se nos escogió a nosotros, a Hugo Tolentino, a Sonia Guzmán y a mí, y fuimos nosotros 3 que le dimos toda la dirección al partido en el 62%. Ahora, ¿por qué empecé por ahí? Para decir que, como decía Billy Brandt, y Peña repetía tanto, los problemas de la democracia solo se resuelven con más democracia. Le conviene al partido. El partido que nació por la falta de democracia interna. Por eso nació el PRM, propuesta de nosotros y del doctor Hugo. No debemos venir las reservas que son por ley, hacerlo y hacerlo como debe ser. Pero todo el resto, por Dios, llevarlo, porque un partido que está en una encrucijada como estamos ahora, el PRM, por esa irrupción histórica, por ese momento histórico. Es un cambio de época. Aquí los partidos ya van a quedar, algunos como entelequia, porque ¿dónde quedaría el PLD si le demuestran y le castigan y le condenan 4 o 5 de esta persona que se ve? Oiga, quedarán, y cuando le caigan arriba a Leonel Fernández, que debe tener más corrupto que lo que tuvo Danilo, porque gobernó más, porque fue en su presidencia que se inventaron todos estos métodos de saqueo del Estado. ¿Y por qué no se han tocado? Pero es que deben tocarse. Deben tocarse, como deben tocarse. Si lo suben el gobierno de Hipólito, también deben tocarse, porque es que debe ya terminar, por cierto, los tiempos en que los partidos políticos, que deben ser los entes para bien dirigir los pueblos, conducirlo a la prosperidad, que sean las estructuras de saqueo. Y al final, ¿usted no cree, don Ramón, que eso termina afectando a todos el sistema de partidos, incluyendo al PRM? Sí, pero si el cuerpo está enfermo, es mejor quitarle el cáncer, aunque sea con radioactiva o con quimioterapia, porque es que no hay otro remedio. Si la enfermedad está ahí, ya está. Si el hueso... A veces se amputa, ingeniero. Pero también si hay que amputar, se amputa. Porque lo único que usted no puede es regalar la isla Saona o nada. Pero los crímenes, el robo, la corrupción, hay que perseguirla en el sector privado, en el sector público, en la iglesia. Fíjese, cuán doloroso no debe ser para el padre Francisco, venido de allá de Argentina, tan lejos de Italia, sin nada que ver con esa corrupción allí, hacer lo que ha tenido que hacer, incluso confesar que es verdad que está rodeado de pedófilos y de todo eso. Pero en las mediciones de la encuesta presentada ayer, don Ramón, un 77% de los encuestados dice, o sea, cree que en el gobierno, en este gobierno hay corrupción, pero el presidente, por otro lado, tiene buenos números. ¿Cómo? ¿No hay una contradicción entre lo que piensa la población
¿O es que a la población no le interesa el combate a la Oiga, corrupción? el gobierno que tenemos surgió porque a la gente le interesaba tanto que ese fue el inicio de nuestra conversación. Pero entonces, Que ¿cómo, nunca- pero entonces, ¿cómo la población cree, los encuestados, cómo entiende que el 77% de esos encuestados cree que en el gobierno hay corrupción? No, ¿Usted, pero usted piensa lo mismo? yo le voy a explicar. No, yo le voy a dar de que hay corrupción o hay cosas que parecen corrupción. Sí, claro, porque a lo mejor usted no ha tenido ocasión de verlo en las redes. Yo estoy diciendo que en el 2009, ahora que se está reconstruyendo bellamente la autopista Duarte, se firmó un contrato, dizque producto de una licitación, porque parece que aquí solo hay 5 grupos oligárquicos que son los únicos que saben, los únicos sabios, los únicos dichosos, los únicos que pueden ganar licitación, son los únicos. Y nadie lo toca. Y nadie los toca. Así Fueron es. con Balaguer, fueron con Leonel, fueron con Danilo y ahora más lo son con Luis. Es más, el compañero Luis, al tercer día de ser electo, fue a visitar a Manuel Estrella sabiendo que era cómplice de Odebrecht en la construcción de Punta Catalina y que Odebrecht no podía declararse delincuente y ser Manuel Estrella limpio. Y entonces, El tema de los consorciados. pero además, ¿por qué me confunden si yo no quiero que me confundan? Porque esa actitud confunde. déjeme No, ponchar eso espérese. ahí. No, no, Yo no me ha estoy- respondido. No me Yo ha estoy respondido. medio a la hoguera Ajá. y usted me quiere Adelante, enfriar. adelante. No, lo que quiero decir es Sí. que ese contrato que se firmó por 1.475 millones de pesos, que se dio el avance de 20% y poco se hizo en la carretera, ahora en este gobierno, en el 2021 al principio, lo tomaron y permitieron sin licitación y sin ir al Congreso que Manuel Estrella se lo vendiera a Mícalo Bermúdez, otro de los mandados arcángeles de Dios a este país, para que todos estúpidos, ellos son los únicos que saben construir, que ni ingeniero es. Sí. Bueno, entonces le vendió el contrato y este gobierno lo subió a 15,000 millones de pesos sin ir a ¿Cómo? licitación. ¿Cómo? Y yo tengo más cosas todavía. Ay, Y papá. yo digo esto, Pero, ingeniero, ¿sabe con por eso es suficiente. No, Espérese, déjalo espérese, tranquilo. espérese. No, ingeniero. Usted no dijo que lo metía en la hoguera ahorita. Déjelo que continúe, Mayobané. No, hombre, pero eso es chiste, porque ¿quién me mete a hoguera? Déjalo ahí, déjalo ahí. Usted dijo, Nadie me mete. Eso ahorita no es que hombre de estoy en la hoguera. Pero hoguera. que no, y- es que Déjalo es ahí. que nosotros vamos a perseguir los actos de corrupción donde quiera que sea. Porque si hemos dedicado 40 años, ese contrato de la línea noroeste, de los acueductos, de la presa de Monción, los acueductos, ¿a quién fue que le llegó? El 7 de octubre de 1999, siendo presidente del Senado, fue a mí. Pero al yo estudiar los 261 millones de dólares, me di cuenta que tenía mínimo 25% de sobrevaloración y además mal diseñado, porque esa es la presa más alta del país y entonces los acueductos iban a ser por bombeo para vender Brasil bombas. Entonces, en vez de ser por gravedad. Y yo dije, eso nunca lo pongo en agenda. La ración del BOA. Y salí yo y al mes vinieron y de una vez los compañeros, otros compañeros. Pero porque cada vez que se me acercaban con los que quisieran ofrecer y todo, y yo decía, pero es que usted, es mejor que usted me corrija. Ese 25% de sobrevaloración, que me envía una adenda en el financiamiento, reduciéndole 80 millones y no que usted me quiera dar 5 millones a mí de dólares. O es mejor que ustedes le corrijan todo esto, y así fue. Y vino, y usted se acuerda de eso, y vino el gobierno entonces fue electo el compañero Hipólito. Entonces vinieron los propios PRDistas donde mí. Pero vamos a probar eso para que arranquemos de una vez. Digo, si eso no se corrige, no lo aprobamos. Entonces el compañero Hipólito formó una comisión que fue a Brasil, donde estaba Carrasco, donde estaba Roberto Rodríguez. Silvio Carrasco, Silvio Roberto Carrasco, Y ahí donde comenzó. estaba Gallar. Y yo le dije, si no
limpian eso. Yo no apruebo corrupción. Ahí entró la culebra de Odebrecht. Se lo digo a todo el mundo. Entonces uno que ha dedicado su vida a eso, yo lo denuncio y tengo más cosas. Ingeniero, ¿Y qué es lo que yo quiero? Pero usted Yo está no estoy enfrentando grupos poderosos, ingeniero. Yo no Esa gente van a gastar dinero para que usted no llegue a la presidencia. Poderosa es la verdad. Poderosa Esos es la verdad. grupos Y invierten mucho dinero en política. Oiga, y cuando a los pueblos se le mete una cosa, ¿qué estamos nosotros haciendo con el lanzamiento de esta precandidatura? Dando una oportunidad a que el pueblo dominicano conozca todas estas cosas. Me conozca a mí como potencial presidente. Estudie nuestra vida porque el pueblo no tiene razón para haberse ocupado de mí nunca, pero a lo mejor ahora lo haga. Que ofrezca, que valore nuestras propuestas. Tengo 11 puntos en que este pueblo sufre y ningún gobierno resuelve. Entonces, vamos a ver si hay gobiernos que puedan resolver, porque yo quiero saber, yo como presidente, me voy a poner con una narrativa de que todos los días lamentando que yo soy impotente ante la criminalidad. Porque ¿Usted resuelve eso? ¿Usted resuelve eso? Oiga, yo me meto a las 7 de la mañana, donde en ese palacio de la policía, que queda tan cerca de aquí, y le digo a los generales, ustedes saben dónde están todos Es que los, usted no puede mandar, tiene que hablar con Pepe Vila antes de hablar con los generales. Espérese. Yo me llevo a Pepe Vila conmigo, y a ti también, y a usted también. Yo ayudo para ahí. Que nos ayude, para que nos ayuden. ¿Por qué? Porque alguien tiene que resolver estos qué te le problemas. diría a esos No generales? es narrarlo, y yo le digo a los generales, si usted sabe dónde están todos los puntos de droga, ¿por qué usted no los resuelve? Mire, le doy estas 2 semanas. En el barrio tal, ustedes me lo resuelven para la próxima semana. Pero yo mañana estoy aquí. ¿Y con los haitianos? ¿Y con los haitianos qué usted va a hacer? Oiga, y además, le meto el DNI detrás, a chequearle la vida a cada uno. Y entonces compruebo cómo viven. Entonces, pero oiga, sería un cambio real. atiéndeme, pero es un cambio, pero es que se puede. Déjeme decirle que tal vez a mí no me gusta hablar tanto de mí. Cuando nosotros llegamos a presidente del Senado, y esto no lo tiene por qué saber el pueblo, con el mismo presupuesto que a Amable Aristi no le alcanzaba, ningún senador había tenido nunca una oficina en el Senado. Y fuimos nosotros que se la hicimos a todos los senadores. Le pusimos computadora, le nombramos asistente, pero además transformamos en parte el propio edificio, porque no había ni salón para las reuniones, porque el pueblo no sabe que ese congreso se inauguró en el 1944. Y desde 1944 hasta nuestra llegada, el 4º y el 5º piso del Congreso nunca se había usado, y eso eran almacenes de telaraña, y nosotros lo usamos. Pero además de eso, el pueblo a lo mejor no sabe que hasta esa fecha en el Congreso nunca se había hecho un cheque, nunca, porque los cheques se buscaban en el Palacio Nacional. ¡Wow! Y nosotros fuimos lo que hicimos la ley de independencia administrativa, presupuestaria y financiera. ¿Y la división de poderes? No existía. Y entonces, el primer presidente que nombró un gerente financiero del Senado fuimos nosotros. El primer contable de recursos humanos fuimos nosotros. Entonces, que le dimos transparencia y que pusimos en la página web que ya empezaban del Senado, ya en 1998, la emisión de cada cheque. Es que en este país los problemas no se resuelven. Y déjeme decirle, habían 33,000 expedientes de todos los apartamentos, ventas de terreno, que por años se había acumulado ahí. Y me di cuenta que la Comisión de Finanzas era la cogioca más grande
dentro del Senado. La gente dando 10,000 pesos, 20,000, 30,000, 40,000, que era mucho dinero entonces, para que le conocieran sus expedientes. Pues miren, nosotros transformamos la Comisión de Finanzas y creamos 7 grupos de abogados y a los 2 años habíamos salido de los 33,000 expedientes. Es que aquí no hay problema que no se pueda resolver. Lo que pasa es que parece que los presidentes se han metido a narradores deportivos. Ingeniero, antes de que se nos vaya, 2 preguntas. Bueno, adelante usted. Y el pueblo Yo entonces, con tengo- nuestra participación en esta propuesta de precandidatura presidencial, sabrá evaluar si quieren una gente que tenga manos duras con la ley, y que no vaya a presentarse como cara bonita, que evidentemente sería un absurdo, porque como yo convenzo al pueblo de eso. Ingeniero. Pero sí con cara de resolver los problemas y gobernando para los de abajo, que son los que más necesitan del Mire, poder. 2 preguntas, ingeniero, pero no quiero que se me vaya sin hacerla. Usted comenzó a poner el dedo sobre la llaga. Citó los empresarios que los diferentes gobiernos se nutren del presupuesto, pero son intocables. Problema. Oiga, son intocables. Usted comenzó a citarlos. Pero yo quisiera que usted dijera aquí, le dijera a nuestros amables seguidores de la Super 7, de EN Televisión, el Canal 14, qué es lo que provoca ese manto de impunidad para ese empresariado que vimos que en Odebrecht se adueñaba de la mayoría de las obras. Aquí no sabía más nadie construir que la gente que estaba vinculada a Odebrecht. Pero además... Pero no era Odebrecht. No. Eran los socios de Odebrecht. Sí, usted lo ha citado, usted ha citado socios. Pero además, aquí hay gente que financia candidaturas para luego pedir favores en aduanas y en diferentes áreas del gobierno. Ahora mismo se está hablando de empresarios que supuestamente están vinculados al caso más escandaloso que ha destapado esta administración y sin embargo no hay valor desde la administración pública para citarlos ni para procesarlos. ¿Por qué eso, ingeniero? Si te gusta. Una. Claro. Y la otra pregunta es para qué. Pero una es suficiente. Ok, no, Y quiero después hacerle viene otra la de política internacional que yo quiero que usted sí, la responda. Sí, no, pero vamos Responda ahorita. esa y vamos a la otra. Esa. Mire una cosa. ¿Por qué hay ese manto de impunidad todavía? Porque el Estado dominicano, como decía don Juan Bosch, se había quedado atrás 100 años en la evolución geopolítica de toda América Latina. Sí. Como se quedó, América Latina se independizó Todavía. rompiendo vínculos con las metrópolis. Pero América Latina nunca se independizó mentalmente porque el esclavo, cuando usted lo libera, si usted no le ha dado la riqueza que él acumuló para que ejerza su libertad, tiene que volver a usted. Tiene que volver a usted porque no tiene de qué vivir. Tiene una libertad, pero la riqueza que él produjo no se la han dado y entonces usted lo que lo ha mandado es que se muera libremente de hambre y tiene que volver. Entonces por eso en el manifiesto de Córdoba los estudiantes de América dijeron: ahora América busca verdaderamente su libertad. Y este pueblo todavía tiene una estructura semifeudal. Un rico, muy rico, un grupo de estos oligarcas manda más que 5 ministros juntos. Wow. Y un rico de estos, un barrio entero, hace una huelga porque quiere ver al señor presidente. Y lo probable es que se la pongan a 1 mes o a 3 meses, porque el principio de autoridad. Pero uno de estos oligarcas, sin llamar al presidente, deja correr que lo quiere ver y de adulón el presidente está al otro día en su casa. Porque esto no es Estado todavía, esto está manipulado. La otra es... Déjeme decirle, entonces, así no puede ser, tiene que haber un presidente, no que se ponga en contra de los grupos económicos que más avanzan, porque cuando yo
hablo de esto, de los grupos oligárquicos, la gente que se ha hecho rico y que tiene empresa en base al sudor y al trabajo, considera que esta lucha nuestra, ellos se sienten representados porque ellos también son aplastados por esos grupos oligárquicos. ¿Usted cree que el CODIA, que tiene miles y miles de ingenieros, pero que son pateados cada vez que hay una licitación? Porque todas las licitaciones que se hagan, si el Estado no interviene y dice aquí hay un monopolio o un oligopolio, estos grupos son los mismos 5 o 6 grupos que ganan. Entonces yo tengo que intervenir para que ese flujo de ingenieros con sus compañías puedan participar y ganar. No rabizas y tonterías. Entonces aquí tiene que existir alguien que tenga primero la independencia, que no tenga esos vínculos, que no sea cómplice, que no tenga las mismas prácticas, porque yo puse un tuit diciendo, aspiro a la presidencia. Si alguien conoce o sabe alguna actuación indebida nuestra, o que tenemos dinero en cuentas offshores para evadir el pago de impuestos, que lo publique y lo diga, que yo retiro estas aspiraciones. Es que aquí lo vamos a decir todo. Eso último está muy duro, ingeniero. La segunda pregunta suya. Perdón, para que el pueblo sepa a quién elige. Si quiere elegir a quienes lo niegan a él, que lo haga, y si no, que nos elija a nosotros. Ingeniero, de manera breve, ingeniero. Mire, recientemente se realizó aquí... Es más, yo le voy a decir una cosa, porque queda siempre en el aire. ¿Y quién le va a ayudar y a financiar a este hombre? Mire, ustedes saben que alquilar un hotel aquí para un evento como este cuesta casi $6,000. Sí. $6,000. Bueno, los compañeros de uno y otro lugar y llaman, ¿cómo se va a pagar el hotel? Lo han pagado. Ya, sí. Pero todos los compañeros de todo el país vienen con sus autobuses, con su comidita, y nosotros no hemos tenido que erogar un centavo. Su pregunta última. Nosotros actuamos así. La gente cree que aquí todo se perdió y que si no está el picapollo, el pote de ron y los 1,000 pesos, pues no hay una parte de este pueblo que mantiene la dignidad. Ingeniero, mire, de manera breve, recientemente se realizó aquí la cumbre iberoamericana. Lula no vino porque tenía una reunión en China. Pero, ¿qué ocurre? Allá se anunció... No, él no vino básicamente porque le dio un fuerte resfriado y unos cólicos. Y los médicos le dijeron que si quería ir a China no podía venir aquí. Pero regresó de China, estuvo en China. Pero él fue a China porque... No va para China, va a China, perdón. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Lula, que intentó en su primer gobierno formar el BRICS, eso le costó el poder, pero además se dice que Chávez no murió de muerte natural. Hay especulaciones que pudo haber sido eliminado. Pero Lula ahora vuelve con el BRICS y lo está planteando a China, lo está planteando a Rusia, Sudáfrica y Brasil en América Latina. China se está expandiendo, tiene mucho interés en el Caribe, está ampliándose en Sudáfrica, tiene una gran incidencia en Eurasia. ¿Qué posición debe asumir República Dominicana en este cuadro en materia de geopolítica? Déjame decirte, no fue que él intentó formar el BRIC. No. Ahora quieren una moneda también. No. Sí, pero no fue que intentó formar el BRIC. Él lo formó y fue la primera amenaza real. Nosotros escribimos un artículo en el 2017 que se llamó La verdadera amenaza del BRIC en acento.com y predijimos prácticamente todo lo que ha ocurrido. Entonces, ¿qué pasa? El BRIC significa Brasil, Rusia, India y China, pero ahora se le ha agregado África del Sur, Irán y ahora también la Arabia Saudita. Sí. Porque ¿qué es lo que está pasando? Ese hecho, oiga, tiene una significación extraordinaria para la geopolítica mundial.
el hecho de que haya sido China la que una a Irán y Arabia Saudita, dos polos, uno sunita, otro chiita, antagónicos desde el punto de vista religioso, teológico y con una mordacidad impresionante. Sin embargo, quien los atrajo. Pero además, Arabia Saudita, aunque todavía sigue siendo el socio táctico en lo militar de Estados Unidos, ahora ha dado un giro total hacia China, tanto que Biden da un viaje de donde Salman y entonces lo recibe con una ironía terrible, porque Biden había sido el que cuando la muerte de Khashoggi, del periodista Khashoggi, él dijo, voy a convertir a ese príncipe en un paria por esa muerte. Entonces el presidente, ahora él, en pleno poder, al retirarse su padre, lo esperó tranquilito. Y Biden le pidió una ampliación, un aumento de la producción de petróleo, y tan pronto salió, lo que hizo fue anexarse a la OPEP, y ahora la OPEP se llama OPEP Plus. OPEP produce el 34%, 37 millones de barriles de petróleo por día, pero Arabia Saudita, que no es socio, produce 10 millones y Rusia produce o producía 9.8, es decir, que entre los dos producen 20. Hay que anexárselo a esos 38 millones y ya la OPEP Plus está en 60 millones de barriles de petróleo de los 99 que produce el mundo por día. Entonces, ¿qué está pasando también? En esta guerra en Ucrania, mucha gente piensa que Estados Unidos la tiene consigo. Al pueblo dominicano hay que hacerle un breve análisis, porque yo sé que el dueño y jefe y patrón de este programa está loco por terminarlo porque piensa que el tiempo se venció, pero en realidad, brevemente voy a decir lo siguiente. Nos pasamos con 15 minutos y más. No, con 15, no, con 20. Yo soy su amigo. Eso es verdad. Adelante. Pero mire qué pasa. De América Latina, ¿cuáles son los países que apoyan a Estados Unidos en términos de sanciones contra Putin y condena de Putin y Rusia? Prácticamente las islitas chiquitas, República Dominicana y Haití, son los únicos, porque estaba Colombia, pero ya se salió con Petrus. Sí. Entonces, ni Venezuela, ni Colombia, ni Nicaragua, ni Cuba, ni Brasil, ni Honduras, ni Panamá, ni Perú, ni Argentina, que dijo, ni Bolivia. ¿Quién apoya? Ninguno. Entonces, en una guerra como esta, el que no sanciona es neutro o está a favor. Entonces, México mucho menos fue el primero que dijo que no. Entonces Estados Unidos está aislado en América Latina entero, en su propio continente. Vámonos entonces a Asia. ¿Quién apoya a Estados Unidos? Los árabes no lo apoyan ninguno. Son 1.000 millones. Pero lo apoya India, tampoco. Indonesia, tampoco. Lo apoya Japón porque está invadido. Entonces, hay que ver lo que está ocurriendo en todo esto. Y República Dominicana tiene que referirse, actuar con sumo cuidado. Si nosotros somos el presidente, vamos a mantenernos siempre aliados a Estados Unidos. Ingeniero, la invitación para el domingo. Con una actitud crítica. El domingo a las 9 de la mañana en el Hotel Barceló Antiguo Lina. Esto no es una candidatura de resentimiento, de nada de esto. Tal vez aquí nunca se había analizado el camino ideológico y el camino histórico y el camino en materia de recursos naturales y para quién debe gobernar el gobierno, si para los ricos o para los pobres, como se va a hacer con nuestra candidatura, porque no quedará piedra sobre piedra si hace daño al interés de los más humildes en República Dominicana.
Y como este país en un 93% es mestizo, mulato y negro, no es correcto que cuando usted vea una foto del gobierno, casi el 95% sean blancos y rubios. Eso no es una coincidencia. Eso es un elitismo que este pueblo tiene que saber que lo han estado engañando siempre, que él se ha dejado engañar siendo mayoría. Ahora la mayoría le va a decir a esa gente, somos su conciudadano, pero no queremos élite. Gracias, ingeniero Ramón Alburquerque. Vamos directo. La Super 7.